La economía del Virreinato de la Nueva España, 1521 a 1821. Introducción. Un motor para el Imperio Nueva España, la máquina de riqueza del imperio. Durante 300 años, el mundo fue dominado por un imperio en el que literalmente nunca se ponía el sol, y en el corazón de ese poder había una joya, una tierra que financió ejércitos, palacios y un estilo de vida de opulencia para la corona española, la Nueva España, el territorio que hoy llamamos México. Fue una de las colonias más ricas de la historia, una máquina perfectamente diseñada para generar riqueza. Pero ¿y cómo funcionaba realmente? ¿De dónde salía tanto dinero? Y más importante, ¿quién pagaba el verdadero precio? Esta es la historia de la economía colonial. Una historia de plata, poder, fe y una desigualdad tan profunda que sus ecos resuenan hasta nuestros días. Se estima que entre el siglo XVI y el XIX, de las minas de la América española salieron más de 100.000 toneladas de plata, suficiente para construir un puente de plata desde Potosí, en Bolivia, hasta Madrid, según una famosa metáfora de la época. La Nueva España no era una colonia cualquiera, era un virreinato. Esto significa que era considerado un reino más del Imperio Español, gobernado por un virrey que era el representante directo del rey. Tenía una importancia política que otras colonias no poseían. Si la economía de la Nueva España tuviera un corazón, no sería de oro, sería de plata. La obsesión por la plata fue tan grande que ciudades enteras brotaron en medio de desiertos y montañas. Pero ¿cómo lograron sacar tanta? La clave fue una revolución tecnológica, el método de Patio. Se trituraba el mineral y se mezclaba al aire libre con mercurio, sal y otros químicos. Era un proceso ingenioso, pero increíblemente tóxico. El mercurio, o azogue, envenenaba la tierra, los ríos y a los hombres. Y de cada lingote, de cada pieza, la corona española reclamaba su parte sin mover un dedo. El quinto real, un impuesto del 20% sobre toda la producción que iba directo a las arcas del rey para financiar sus guerras en Europa. Pero, ¿quiénes bajaban a las profundidades para arrancar esta riqueza? La mano de obra. Al principio se usó la encomienda, un sistema que obligaba a los indígenas a trabajar a cambio de una supuesta protección y evangelización, que en realidad era esclavitud. Más tarde se impuso el repartimiento, un trabajo forzado y rotativo. Comunidades enteras eran obligadas a enviar a sus hombres a las minas por temporadas, a cambio de un salario miserable. Las condiciones eran inhumanas. Derrumbes, explosiones y enfermedades pulmonares eran el día a día. Morir en la mina era una posibilidad real. Datos sobre el mercurio. Azogue. El mercurio necesario para el método de Patio no se encontraba en México. Tenía que ser importado desde las minas de Almadén en España o de Huancavelica en Perú. Esto le daba a la corona un control absoluto. Si no vendían el mercurio, la producción de plata se detenía. Era un doble monopolio. El cronista Motolinia describió los caminos hacia las minas en los primeros años como tan llenos de cadáveres y huesos de indígenas muertos por el hambre y el agotamiento que apenas se podía pasar. Lo llamó la octava plaga. La moneda acuñada en la Casa de Moneda de México, el real de a 8 dólar español, se convirtió en la primera divisa de uso mundial. Fue la moneda de curso legal en Estados Unidos hasta 1857 y su símbolo de 2 columnas inspiró el actual símbolo del dólar. 3. La tierra es poder, las haciendas. Pero no todo era plata. Para alimentar las ciudades mineras y a la creciente población surgió otro pilar económico, la hacienda. Gigantescas extensiones de tierra, a menudo del tamaño de países europeos pequeños, controladas por una sola familia española o criolla, o por la iglesia. Producían de todo, el maíz y el frijol nativos, y el trigo y la caña de azúcar traídos de Europa. Pero su producto estrella, aparte de la comida, era la grana cochinilla, un insecto que vive en el nopal y que produce un tinte rojo tan valioso que se le llamaba el oro rojo. Y aquí encontramos otra trampa. El sistema de trabajo era el peonaje por deudas. El hacendado le pagaba al campesino un salario, pero éste estaba obligado a comprar todo lo que necesitaba en la tienda de raya, la tienda del propio patrón,
a precios inflados. El resultado era una deuda que nunca podía pagarse, una deuda que se heredaba de padres a hijos, atándolos a la tierra por generaciones. Eran libres, pero no podían irse. El poder de la Iglesia. A finales del periodo colonial, se estima que la Iglesia Católica poseía o controlaba cerca de la mitad de toda la tierra productiva y las propiedades urbanas de la Nueva España. No era solo una fuerza espiritual, era el mayor poder económico y financiero. La tienda de raya. Se llamaba así porque muchos trabajadores eran analfabetos y en lugar de firmar ponían una raya en el libro de contabilidad del hacendado para registrar su deuda. Una simple raya que los sentenciaba y impuba a ellos y a sus hijos 4. El comercio global y el monopolio. Toda esta riqueza tenía que cruzar el océano, y para asegurarse de que ni una sola moneda cayera en manos equivocadas, España impuso un monopolio comercial absoluto. La Nueva España solo podía comprar y vender productos a la metrópoli, a través de un único puerto en el Atlántico: Veracruz. La flota de Indias, un convoy de barcos escoltado por la Armada, llegaba una vez al año. Traía vino, aceite y telas de Europa, y se iba hasta los topes de plata y oro rojo. Pero había otra ruta, aún más exótica: el Galeón de Manila. Este barco zarpaba de Acapulco, cruzaba el Pacífico y conectaba América con Asia. Regresaba cargado de sedas, especias y porcelanas de China. Fue una de las primeras rutas comerciales verdaderamente globales. Este monopolio tenía dos grandes problemas. Primero, creó un enorme mercado negro. Piratas y comerciantes de Inglaterra y Holanda se hicieron ricos con el contrabando. Y segundo, frenó el desarrollo. A la Nueva España se le prohibió producir vino o aceite de oliva para no competir con España. La colonia debía ser una fuente de materias primas, no una competencia. Peligros del viaje. La flota de Indias no solo se enfrentaba a piratas como Francis Drake. Su peor enemigo eran los huracanes. En 1622 y 1715, flotas enteras se hundieron en las costas de Florida, llevándose al fondo del mar fortunas incalculables que aún hoy se siguen descubriendo. El camino real de tierra adentro. La plata de Zacatecas no se teletransportaba a Veracruz. Era transportada por tierra ni a través del camino real de tierra adentro. Una ruta de 2.500 kilómetros que iba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, hoy en Napichomimeje. Huido. Era una arteria vital, constantemente amenazada por ataques de tribus chichimecas. 5. La pirámide social y económica. Y sosteniendo toda esta maquinaria económica, había una rígida pirámide social, el sistema de castas. Tu lugar en la vida estaba definido por tu sangre. En la cima, los españoles peninsulares, nacidos en España, controlaban el gobierno, la iglesia y el gran comercio. Eran los dueños del juego. Debajo, los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Eran ricos, dueños de haciendas y minas, pero excluidos de los cargos más altos. Este resentimiento sería la semilla de la independencia. Más abajo, los mestizos y las demás castas eran los artesanos y trabajadores de las ciudades. Y en la base de todo, sosteniendo el peso del sistema, estaban los indígenas y los esclavos africanos, la mano de obra explotada en minas y campos, las pinturas de castas. La obsesión por la clasificación racial era tal que se creó un género artístico completo: las pinturas de castas. Eran series de cuadros que mostraban todas las posibles combinaciones de mezcla racial y el nombre que se le daba a cada una: de españoleto e indígena mestizo, de español y mestiza castizo, etc. La exclusión criolla. Un criollo podía ser inmensamente más rico que un peninsular recién llegado, pero ese peninsular, por el simple hecho de haber nacido en España, tenía acceso a los puestos de poder. Esta frustración es clave para entender por qué los criollos como Miguel Hidalgo o Ignacio Allende lideraron la lucha de independencia. No buscaban al principio una revolución social, sino una toma del poder político que se les negaba. Sexta. Conclusión. La herencia colonial. La economía de la Nueva España fue un éxito rotundo. Para España, construyó ciudades que hoy son patrimonio de la humanidad y trazó rutas que conectaron al mundo. Pero para México, su herencia es compleja.
Dejó una profunda desigualdad en la tenencia de la tierra que provocó revoluciones. Dejó una economía basada en la exportación de materias primas, un modelo difícil de romper. Y dejó una estructura social y racial cuyas cicatrices aún se sienten. La plata se fue a Europa, pero el sistema creado para extraerla se quedó aquí, moldeando la historia, la política y la economía del México que conocemos hoy. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y comparte.